Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Yo sé que les ha sido difícil, porque todo este largo fin de semana, ¿no es cierto?, ha sido de mucho zapateo de cuecas, de mucho terremoto, de mucho asado, seguramente, y más de alguno de ustedes se ha encontrado con el hígado en la mano. Bueno, vamos a conversar hoy día con el doctor Javier Bolaños. Él es especialista en medicina interna y medicina intensiva y además es el flamante nuevo presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias. Y obviamente le voy a preguntar sobre el tema de la medicina, del tema de las urgencias, pero buen día, ¿cómo está usted? Un gusto de recibirlo. Hola Miriam, muy buen día. Un agrado que nos hayas invitado a tu programa. La verdad es que nos sentimos muy halagados de que estés al frente también de tu programa y que tengas la grandiosa cordialidad de invitarnos y acompañarte en el día de hoy. Sí, para nosotros ha sido arduo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años a través de la red intensiva, que es la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias, y realmente hemos logrado una buena acogida también a nivel país y a nivel Latinoamérica, de tal manera que nos hemos ido posicionando como sociedad y hemos logrado también encontrar los caminos acá en el cuidado intensivo en nuestro país. Oiga, doctor, obviamente le quiero hacer preguntas sobre el tema de la medicina crítica y la medicina de urgencia. Me da la sensación de que hay diferencias. Obviamente usted me va a contar de qué se tratan estas diferencias, porque cuando nosotros hablamos de medicina crítica, no necesariamente hablamos de las urgencias, ¿o sí? No necesariamente, tienes toda la razón. Cuando hablamos de medicina crítica, el especialista en medicina crítica tiene una especialidad de 2 años de formación, pero previamente se requiere tener una especialidad primaria, llámese medicina interna, cirugía general, medicina de urgencias o anestesiología. Con eso, con alguna de estas especialidades base, puede un especialista acceder u optar por formarse en especialista en medicina crítica. El especialista en medicina de urgencias es un médico cirujano como tal que se forma también con un periodo de 3 años de formación en alguna de las escuelas que imparte la cátedra de medicina de urgencia o de urgenciología. Y puede también a través de cuando accede a su cupo o se convierte en especialista en medicina de urgencias, puede acceder a formarse como especialista en medicina crítica y de cuidado intensivo. Es más complejo también desde ambos puntos de vista, en un ámbito o en otro, estar en la urgencia o estar en la unidad de cuidado intensivo. Ambas especialidades tienen un nivel de complejidad muy alto. Sí, yo quería justamente preguntarle sobre eso. A ver, cuando uno dice tiene a alguien en la UCI o en la UTI, de repente son de cuidados intensivos o de tratamientos intensivos, yo lo tomo como si fueran equivalentes. No sé si es verdad o no, pero la urgencia misma es aquella, quiero entenderlo, es aquella en que, por ejemplo, hay un accidente y llega alguien con una urgencia real a la parte donde lo entran en ambulancia, en buenas cuentas, ¿no? Y el Sí, cuidado intensivo es cuando ya pasó esa etapa, esa persona, y pasa a un cuidado intensivo junto con otro tipo de patologías, por ejemplo, no sé, ataques al corazón. Cuéntenos un poquito cómo es el tema. sí, le comento más o menos cómo es la situación. Sí. Habitualmente cuando se recibe un paciente que ingresa, como tú misma lo comentas, en una ambulancia al servicio de urgencia, el servicio de urgencia hace una categorización del evento digamos, del paciente que viene en esa ambulancia y revisa y evalúa la gravedad de ese paciente. Y ahí puede haber algunas patologías que son de extrema urgencia, críticas, y que requieren un manejo y una intervención inmediata. Y digamos, de esa atención inmediata, habitualmente el desenlace es el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ambos sitios, como te comentaba antes, son de alta complejidad, pero depende también de la categorización o de la clasificación que se hace en el triage, que se hace en el servicio de urgencia. De ahí, una vez se establece la estadificación de la gravedad del paciente y la conducta que se tome con ese paciente, puede acceder a la unidad de cuidado intensivo o puede irse a una sala general.
el punto intermedio que tú comentabas de que exista una unidad que tenga unidad de cuidado intensivo y una unidad de cuidado intermedio, todas dos están encerradas dentro de un solo servicio, que es la unidad de paciente crítico. Bien, la UPC. Son más que todo, más, digamos, como siglas que demuestran, digamos, de las diferentes unidades, ya sea de unidad de cuidado intensivo, en otros países se llama unidad intensiva, unidad de terapia crítica o unidad de medicina crítica, pero todas, digamos que al español, todas son lo mismo y realmente están separadas más de una de otra del nivel de complejidad, pero un paciente que esté en la unidad de cuidado intermedio puede, en algunos casos, agravarse su condición de salud y puede llegar a la unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la ubicación geográfica dentro de las clínicas y hospitales, tanto UTI como UCI funcionan casi siempre en el mismo sitio, o sea, funcionan en el mismo espacio físico, pero están categorizadas de acuerdo a la gravedad de los pacientes. El paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, lógicamente está mucho más grave o una condición de mayor cuidado, y o el paciente de cuidado intermedio habitualmente tiene una condición de mayor estabilidad y que ya realmente ya casi siempre hemos resuelto los problemas con los que ingresó y ya venimos casi que devolviéndolo a una sala general ya para continuar su tratamiento. Ya, perfecto. Oiga, doctor, a ver, yo me imagino usted tiene muchos años ya en el tema y es especialista y aparte de eso es el presidente de la Sociedad de Red Intensiva, se llama, ¿no? La Sociedad Sí. Chilena, ya. Cuénteme, así como a grandes rasgos, los chilenos, ¿por dónde pecamos más? En el sentido de las urgencias, por ejemplo, y en el sentido del cuidado intensivo. ¿Cuáles son aquellas dolencias más recurrentes que ustedes reciben? Bien, bueno, realmente hay un grupo de patologías que tienen mayor prevalencia acá en el país. A nivel local, la prevalencia más alta son los accidentes cerebrovasculares, posteriormente los infartos agudos del miocardio. Luego de eso siguen las enfermedades vasculares, ya sean los aneurismas de aorta abdominal, los aneurismas de aorta torácica. En cuarto lugar, ya las complicaciones propias asociadas a la hipertensión arterial, todas las alteraciones que se asocian, digamos, al mal control de la presión arterial. Y en quinto lugar, las patologías oncológicas, es decir, las enfermedades, los tumores y las enfermedades, digamos, que no han quedado del todo bien controladas después de la pandemia. Después de la pandemia, muchos controles médicos fueron, digamos, en la prepandemia venían, digamos, los pacientes con un adecuado control y después en la pospandemia encontramos algunos pacientes que quedaron mal controlados debido a que no había forma de evaluarlos en las clínicas y eso porque quedaron, el sistema se vio aumentada su capacidad debido a las enfermedades asociadas al COVID-19. Oiga, doctor, y respecto de eso mismo le quería preguntar, eh, ¿cómo se las arreglaron en pandemia? Porque ahí, bueno, yo sé que algunos hospitales o algunas clínicas tuvieron la posibilidad de dividirse. Por ejemplo, para una parte funcionaban, pero para otra parte los pacientes críticos igual, las urgencias igual eran no COVID. Habían muchas, ¿no? Siguen existiendo. ¿Cómo se las arreglaron ahí? Porque tuvieron, yo creo que escuchaba siempre en las noticias, que tuvieron que rápidamente, incluso, no sé, hacer que algunas personas de salud rápidamente aprendieran a estar en urgencia y a estar en tratamientos críticos que no estaban siempre, ¿no? Sí, sí, realmente fue un escenario bastante complejo. La verdad que hay que destacar la voluntad y la fortaleza de todos los equipos, de todos los servicios, de tanto de pediatría, de neonatología, de enfermería, nosotros mismos desde el cuidado intensivo, los colegas que se sumaron desde el servicio de urgencia, porque fueron servicios que se vieron prácticamente cuadruplicados en cuanto a su capacidad, tanto a su capacidad como tal, como a su capacidad instalada física. Tuvimos que ampliar muchos servicios, buscar la manera de extender algunos servicios a otras salas que estaban, digamos, que se ocupaban para otro grupo de pacientes, con la intención de poder ofrecer los servicios que se necesitaban tanto de cuidado intensivo como de intermedio en los diferentes sectores. O
se utilizaron algunas salas también de cirugía que se vieron, digamos, se supeditaron las cirugías programadas y se utilizaron todas esas áreas para poder abarcar también, convertirlas en salas de cuidado crítico y poder darle también la atención a esos pacientes que llegaron graves. Las salas de pediatría, la unidad de neonatos, la unidad de pediatría, todo eso se vio también ocupado y todas estas personas recibieron, digamos, de la mano nuestra digamos que más que capacitación, una inducción a cómo poder manejar todos los protocolos de COVID y todas las complicaciones que tuvimos durante el desenlace de la pandemia. Y realmente creo que para hacer la primera experiencia la asumimos bien, hicimos bien la clínica de trabajo, que es la clínica Indisa, nos multiplicamos en cuanto a capacidad y subimos la ocupación de camas de intensivo prácticamente a 200 camas. Y con eso logramos solventar la situación de la pandemia. Y posterior a eso, algunos servicios todavía se mantienen, ya no ocupados tanto de pacientes con COVID como tal, pero o sea, esas camas que se abrieron, la mayoría se quedaron abiertas debido a que se tuvo que crecer igualmente en la capacidad instalada para poder continuar con la cantidad de pacientes que nos quedaron. Sí, porque nosotros escuchábamos siempre que, por ejemplo, no era llegar y poner una cama, era además los equipos, ¿no es cierto? Había mucho del personal de salud que no sabía, por ejemplo, cómo trabajar con un ventilador mecánico, ya sea de infantiles, o que no era lo mismo que para adultos. Se habló en algún momento incluso de dividirlos, ¿no? De que un ventilador podría a lo mejor atender a 2 personas, etcétera. Me imagino cuán caótico fue en el momento. Sí. Pero hoy día, ¿ustedes están todavía con esa carga, con esa mochila, con eso que viene arrastrándose de la época de la pandemia, que no ha terminado, pero me refiero a la época más dura, ¿no? de la pandemia, con respecto, por ejemplo, de la medicina crítica, pensando que hay mucha gente que, por ejemplo, no se pudo operar, como decías tú, o no podía acceder a sus controles? Me imagino que les debe haber crecido, ¿no? La cantidad de personas más, no sé, más urgentes, ¿no? Sí, sí fue así, la verdad. Afortunadamente no tuvimos necesidad de hacer, digamos, ventilar doble, como comentas, de que un ventilador para 2 pacientes. Afortunadamente no llegamos a ese extremo. Eso fue, digamos, como una cierta estudio experimental que se pensó en algún minuto de algunos otros equipos de acá de fuera de Chile que podría también requerirse esa ventilación dual para el mismo ventilador con los mismos parámetros para 2 pacientes. No tuvimos que llegar hasta eso, al contrario, logramos conseguir más ventiladores, hacer, digamos, más camas en otros sectores de la clínica y de algunos hospitales, y con eso se logró solventar esa necesidad. Sin embargo, en el tiempo, lógicamente, sí nos vimos un poco, digamos, apretados porque los pacientes no dejaban de llegar. Los pacientes, digamos, ya en algún minuto lo que empezó a facilitar un poco las cosas fue el avance en la vacunación. El avance cuando se logró empezar ya a hacer los refuerzos de la vacunación, empezar a ver ya un poco más de vislumbrarse un poco la luz en el avance con la vacunación. Ahí vimos como una esperanza de empezar a bajar poco a poco la ocupación. Hoy día sí tenemos todavía algunos casos de COVID, ya no tan complejos como lo que estuvimos en ese minuto. Esa carga, digamos que ya no arrastramos tanto la mochila, que ya no pesa tanto de tener las unidades todavía llenas de pacientes con COVID, pero sí tenemos todavía algunos casos aislados, algunos, digamos, con cierta gravedad, ya no tanto como en la primera ola, que no teníamos como muy claros los escenarios. Y en este minuto, aunque la pandemia no termina, creemos que sí hemos hecho una buena tarea y hemos manejado bien las situaciones, de tal manera que hemos logrado que se redujera significativamente la cantidad de pacientes por COVID hospitalizados. Oiga, doctor, usted cuando mencionó aquellas dolencias con las que llegaban más las personas, mencionó como 4 o 5, y en ninguna dijo, por ejemplo, que lleguen a urgencias accidentes de tránsito, por ejemplo.
nosotros nos tienen acostumbrados en la tele, en aquellas series, ¿no? En que aparecen de la nada, de repente, mucha gente con muchos accidentes insólitos, algunos, y otros no tanto, como accidentes de tránsito. Algunos que, no sé, se les atravesó un fierro en el cráneo, no sé, cosas insólitas que yo creo que son un poco como de guión para una serie. Pero a ustedes también les llegan de repente esas cosas insólitas. ¿Y cuánto hay de verdadero aquello que los accidentes de tránsito, por ejemplo, tienen un gran número que llegan a las urgencias todos los días de las clínicas, o eso es solo para las series? No creas, de pronto no lo mencioné como que no es la patología, digamos, de mayor frecuencia como Más tal, pero importante, sí, ya. exacto, pero sí llegan como tal, digamos que los servicios de acá en Santiago, donde llegan actualmente, está esta clínica que hace parte de la red, la clínica Indisa, y además de eso llegan a las postas, a Posta Central, que está cerca de acá, actualmente es una de las primeras receptoras de los accidentes. Nosotros tenemos, digamos, otro de los centros como tal aquí en Santiago, de lo que tenemos también unidad de quemados en la Posta Central y la Clínica Indisa, y recibimos algunos casos, digamos, de alta complejidad, eso con quemaduras de más del 50%, pacientes con gran quemado, digamos que nos vienen de otras zonas del país. Y realmente sí, también, como tú comentas, hay casos en los que hemos recibido cosas así insólitas que no se ven sino en los guiones de las películas o de las matinales, como tú comentas. No es lo diario, pero sí nos, digamos, nos llegan algunas cosas también insólitas. Hay otra patología, digamos, que no aparecen, digamos, tan categorizadas porque no son urgencias como tal que ingresan de diario, pero que sí es alta también su frecuencia, que es la patología psiquiátrica. La enfermedad psiquiátrica acá en el país, la prevalencia es alta. Algunas son derivadas desde la consulta de psiquiatría, otras ingresan por el servicio de urgencia por eventos de intentos de autólisis o algo, pero la mayoría, digamos, ya vienen ya, digamos, en crecimiento en los últimos años acá en el país. Pero ustedes tienen entonces urgencia psiquiátrica en la clínica. Recibimos, sí, no somos Ah, centro perfecto. directo de hospitalización como tal de psiquiatría, pero sí también recibimos casos de enfermedades psiquiátricas y desde aquí, digamos, se hace el manejo inicial. La mayoría de ellos ingresan a la unidad de cuidado intensivo por el alto riesgo de muerte también, en la mayoría cuando son intentos de autólisis. Y de ahí nosotros nos encargamos, digamos, de hacer todo el trámite a través de su entidad previsional y trasladarlo al centro psiquiátrico donde corresponda. Ah, perfecto, porque no todas las clínicas la tienen, ¿no? El tema Exactamente. de la urgencia Sí, psiquiátrica, que siempre la dejamos afuera, siempre hablamos de los accidentes, de todo eso, exactamente. pero no de la urgencia psiquiátrica, y algo que hoy día ha tomado mucha fuerza, ¿no es cierto? Por el tema de la pandemia, por un montón de Sí, temas, que se dice que Chile está con grandes problemas psicológicos, llamémoslos, ¿no? sí, esa parte creo que la pandemia agudizó un poco más el estallido social, todo lo que hubo, digamos, Sí. alrededor de la pandemia se agudizó un poco más la patología psiquiátrica y todavía, digamos, esos índices de enfermedad psiquiátrica en el país siguen siendo altos. Oiga, doctor, a ver, yo ya me fui por el tema como un poco como farandulero, digamos, digámoslo así, ¿no? Como más liviano, en el sentido de que ustedes reciben de repente, nosotros tenemos la sensación de que ustedes trabajan todo el día corriendo en urgencias, por ejemplo, todo el día corriendo con accidentes, con heridas muy graves, etcétera. Cuénteme, un fin de semana largo, el 18, por ejemplo, algo que acaba de suceder. Cuénteme, ¿cuáles son aquellas cosas que llegan más? Llega mucho accidente de auto, me imagino que mucha gente con el hígado en la mano, no sé. Cuénteme un poquito qué pasa. Sí, bueno, después por lo menos durante las fiestas patrias y durante digamos, las celebraciones como tal en el país, lógico, crece más el índice de accidentalidad y por ende nosotros recibimos más politraumatismo, recibimos más compromisos, más pacientes ya con compromiso vital y también recibimos
quemados, pacientes quemados y grandes quemados, producto de las reuniones y de las celebraciones. También hemos tenido, digamos, crece durante esos días un poco más, sobre todo en algunas, digamos, en algunas otras regiones donde se utilizan los asados a carbón, o se utilizan las estufas con querosene, con benzina. En esa zona, digamos, nos remiten pacientes de mayor gravedad que necesitan hacer, digamos, estar en una unidad como la nuestra de quemado. Y lógico, las patologías más frecuentes no dejan de presentarse, los infartos, los accidentes vasculares, algunos de pronto que dejan, digamos, de lado un poco o no toman su tratamiento completo durante esos días, o desafortunadamente durante las celebraciones presentan un infarto o un accidente cerebrovascular. Ya, perfecto. Oiga, doctor, me imagino que también le llegan algunos casos, por ejemplo, de cortes por el tema del hilo curado, ¿no es cierto? Que se ha tratado de erradicar en Chile, pero parece que siempre cobra alguna víctima para la época del 18. Supongo que para la época de Año Nuevo, Navidad y Año Nuevo, les deben llegar muchos más quemados todavía por el tema de los fuegos artificiales, ¿no es cierto? Es como Sí. estacional el tema de las urgencias. Ustedes saben más o menos qué es cuáles son esos periodos, ¿no es cierto? Y me imagino que se preparan para ello. Sí, exacto. Digamos que ya al tener identificados más o menos las fechas o los periodos en los cuales aumenta la prevalencia de estas patologías y de estas consultas, se preparan con anticipación los equipos, desde el equipo de prehospitalario que viene en la atención fuera de acá de la clínica y de los hospitales, hasta los equipos que están en las unidades de cuidado intensivo. Y lógicamente todo eso se coordina también por vía telefónica o en algunos casos presencial con las personas que están en el SAMU o en los servicios de atención médica de urgencias antes de llegar al paciente al hospital, o inclusive antes de que se genere el traslado de un paciente de una región a otra. Toda esa parte lógicamente viene bien coordinada, los tiempos, para evitar perder tiempo valioso en un traslado. Se trata en lo posible de generar la mayor resolutividad al paciente, ya sea en el sitio donde se encuentre o inmediatamente en el sitio donde ingrese acá en nuestro servicio, con la intención de poder evitar mayores complicaciones, digamos, producto de las demoras o producto de un retraso. Y se entrena, esencialmente se actualizan prácticamente el personal se actualiza en forma cíclica, prácticamente cada 2-3 meses se están haciendo cursos de formación, se están haciendo reentrenamiento para validar las credenciales en reanimación o en toda la parte del manejo de quemados, en todo el parte del manejo de vía aérea, ecografía, todo, digamos, lo que está hoy día a la vanguardia de la medicina del siglo XXI, digamos, a nivel mundial. Oiga, doctor, ahora sí, para ir terminando, usted trabaja en INDISA, en la clínica INDISA, pero es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y me imagino que los engloba a todos. Esto sí. Quiere decir, esto que usted me estaba contando recién, quiere decir que de alguna manera igual la red está integrada, porque supongamos, no sé, sucedió un accidente X no sé si de quemados o no, pero con una cierta especialidad en algún lugar donde no hay un especialista. Eso significa que ustedes, a través de alguna red me imagino, asistencial, no sé si depende del Ministerio de Salud, se comunican de tal manera de saber a dónde tienen que derivar a ese paciente, porque ustedes, tengo entendido, que tienen especialidad, así como psiquiátrica, también tienen especialidad en quemado, pero supongamos, no sé, hay algunas otras especialidades que ustedes no tengan y que tengan que derivarlo, por ejemplo, a otro hospital o clínica de una cierta complejidad. Bueno, afortunadamente acá en Clínica INDISA las especialidades están completas, o sea, tenemos la mayoría de las especialidades están acá, digamos, presenciales, y algunas a llamado, por lo menos oftalmología, otorrinolaringología, especialidades que son ya digamos, como para resolución de algunos problemas ya más específicos, y de cirugía maxilofacial, esas están de llamado, y el resto de las especialidades como tal, básicas y avanzadas de acá, están presenciales, por lo menos cirugía general, cirugía de tórax, cirugía digestiva,
cirugía, urología, nefrología, el cuidado intensivo. Nosotros estamos 24/7 acá en la clínica disponible. Algunos centros de pronto no tienen esa misma disposición y ahí donde la red, digamos, juega un gran papel. Nosotros, digamos, tratamos en lo posible a través del SAMU, el Centro Regulador de Urgencia, y a través también de nuestros servicios de gestión de cama, se hacen los contactos entre los diferentes hospitales cuando se necesita trasladar un paciente complejo desde, digamos, desde las islas en el sur o desde alguna zona, de alguna región lejana, en otra región, en otra zona del país, en donde se coordina con anticipación todo, digamos, el traslado, ya sea en ambulancia aérea la mayor parte de las veces, y se coordinan los equipos que van a, digamos, a asistir a esa persona, a ese paciente, y de tal manera que también se tenga el cupo disponible acá en el centro donde vamos a estar, digamos, donde lo vamos a recibir. Hay pacientes de muy alta complejidad que se trasladan por lo menos con sistema de circulación extracorpórea, ECMO, y que necesitan, digamos, un personal específico para su traslado y para su manejo también acá. O pacientes que van a ser sometidos a cirugía de corazón o cirugía de alta complejidad, también, digamos, requieren un manejo altamente especializado por el personal de acá de nuestras unidades. Y nosotros digamos que tratamos de mantener un enlace bien fraterno con los colegas que están en las otras clínicas también, que también se dedican al cuidado intensivo y que se dedican también a la urgencia, con la intención de poder establecer, digamos, que no solamente sea ese llamado, que sea el respaldo, sino que exista ese vínculo directo entre nosotros en el cual podamos tener la confianza de levantar el teléfono y hablarle a la otra persona y decirle: este paciente está así, necesitamos colocarlo en tal unidad, y poder contar también con el respaldo de ese colega y de esa clínica o hospital donde podamos enviarlo también. Ese, digamos, que es uno de los grandes objetivos de nosotros como sociedad, no solamente como red, es el hecho de establecer esa fraternidad permanente entre nosotros y los demás colegas. La red intensiva ha trabajado arduamente desde hace más de 10 años por esto, ganando estos espacios no solamente a nivel académico, sino también a nivel de sociedad como tal, y de permitir de que ese vínculo cada día se fortalezca más y que las personas que están haciendo parte de la red intensiva se sientan orgullosos de que se están respaldados prácticamente por la conexión que existe entre los especialistas de un lugar u otro y las zonas lejanas del país que también tienen acceso a nuestra red. Qué bien, doctor. 1.000.000 de gracias por habernos aclarado bastante sobre este tema. Se nos termina el tiempo, así que lo dejo liberado. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, a ti también por esta entrevista. Fue un gran agrado realmente compartir estos minutos con ustedes, y estaremos siempre, ojalá, volvernos a ver en estas instancias, no en las clínicas ni en los hospitales. Sí, pues de todas maneras. Oiga, pero ha sido muy esclarecedor porque nosotros tenemos, como le explicaba antes, la idea de las emergencias o de las urgencias o de las medicinas críticas de una manera que nos ha mostrado la televisión, pero a través de series televisivas o películas, ¿no? Donde lo primero que hacen es un fibrilador, ¿no? Y parece ser que no es tan así. Muchas gracias, doctor. Gracias, Miriam, a ti también por la invitación. Ahí esperamos encontrarnos en otra ocasión y poder también seguir mostrándote algunas cosas más del cuidado intensivo y de la urgencia. Perfecto, le voy a cobrar la palabra. Muchas gracias. Conversamos con el doctor Javier Bolaños. Él es especialista en medicina interna y medicina intensiva, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias, Red Intensiva. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.